Acompañan por primera vez a este servicio de adoración. Venimos a adorar a Dios como Él lo ha pedido, de acuerdo a lo que está establecido en el Nuevo Testamento. Si usted como invitado viene y ve algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, por favor, díganos. Porque todo lo que se trata aquí es agradar a Dios de acuerdo a su voluntad. Ese es el propósito de la venida hoy aquí. Y espero que si ven algo que no están de acuerdo con la Biblia, lo podamos discutir. Si buscan errores humanos, lo van a encontrar, porque el hombre comete muchos errores. Vemos que Pedro lo negó, Judas prácticamente lo entregó. En el hombre hay errores, pero en la doctrina no debe de haber errores. La palabra es la verdad, y eso es lo que venimos a hablar de la verdad. Por eso les doy la bienvenida a este servicio de oración a todos. Para mí siempre será un honor y un privilegio el poder participar de esta mesa del Señor como el instrumento que va a traer la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y a todos mis hermanos también, espero que Dios los esté bendiciendo, tanto materialmente como también espiritualmente, que vayan creciendo en esta carrera que Dios les ha puesto y el propósito de nuestras vidas. La semana pasada, si usted estuvo aquí en la predicación, ¿verdad? Yo hice un comentario diciendo que la iglesia no está unida. Nadie me dijo nada, nadie me comentó nada. O sea, nadie dijo, oye, estás mal, si estamos unidos. Nadie me dijo nada. Entonces indica que estamos de acuerdo, que tenemos ese problema. Y qué bueno. Lo primero que tenemos que reconocer es nuestros errores para que Dios nos pueda ayudar espiritualmente. Si no lo reconocemos, no hay ninguna bendición. Entonces, quiero hablar de ese tema. Y la pregunta que yo traigo, primeramente, ¿ustedes creen que a Dios le interese la unidad? ¿Usted cree que a Dios verdaderamente le interese el estar juntos? Quiero que sepan que la palabra de Dios nos habla desde el principio hasta la última. Habla que Dios es uno y que Él tiene mucho interés en la unidad. Él anhela a sus hijos, somos su creación. Él quiere que estemos siempre pegaditos a Él. Él es uno y Él no quiere que ninguno perezca y no quiere que ninguno de nosotros se separe de Él. Por ejemplo, así rápidamente, allá en Santiago capítulo 4, versículo 5, dice la Escritura, una palabra que parece que como que Dios nos está anhelando, o sea, diciendo como que Él nos quiere mucho. Allí en Santiago capítulo 4, el versículo 5, dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela ¿qué? Celosamente. Ahorita, por ejemplo, se cantó el canto que Cristo vino al mundo a comprar unas joyas hermosas. Él anhela precisamente la unidad y a Dios le interesa la unidad. Por eso yo quiero saber en este estudio si verdaderamente a ustedes les interesa la unidad. Pero vamos al inicio del principio, cómo Dios le dijo a su pueblo qué es lo que Él quería después de haberlo sacado de Egipto. Allí en Deuteronomios capítulo 6, el versículo del 3 al 4. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6, versículos del 3 al 4, dice así: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlas por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las de tu puerta. Vemos que Dios sí anhela la unidad. Sí anhela que el hombre esté siempre atado a sus palabras, atado a sus mandamientos. Pero la historia es muy diferente.
La historia nos enseña que el hombre que Dios sacó de Egipto no quiso atarse a esas escrituras, no quiso atarse a los mandamientos de Dios. La historia es muy real. El hombre no le interesó seguir esos mandamientos. Yo por eso hoy me hice esta pregunta: ¿por qué yo me tengo que unir a Dios? Yo quiero que todos se hagan esa misma pregunta. ¿Por qué yo tengo que unirme a Dios? Especialmente hoy, cuando el pueblo no tiene necesidad de pan. El pueblo está saciado de pan, tiene todo lo que necesita y más. Inclusive tiene hasta, después de tener el dinero bastante, tiene el derecho hasta de causar alboroto. Inclusive puede pelear, puede discutir porque se siente que puede, porque tiene pan. Si no tuviéramos pan, si no tuviéramos que comer, la historia sería muy diferente. Pero yo me hago esa pregunta hoy: ¿por qué nosotros tenemos que unirnos a Cristo? ¿Cuál es la razón de que tenemos que unirnos a Cristo? En Juan capítulo 17, el versículo del 17 al 21, quizás sea una de las razones por las cuales un cristiano, un hombre de fe, tiene el derecho o tiene el deber de unirse a Cristo. Dice así en Juan 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si usted entiende esa escritura está hablando Jesucristo a nosotros. Los apóstoles están descansando, ellos ya cumplieron con su trabajo. Esa escritura ahora nos habla a nosotros, porque nosotros creímos en la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, claro, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí la escritura dice claramente: ruego por aquellos, Padre, para que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces mi deber como cristiano, como un hombre de fe, es creer claramente en este espíritu que los apóstoles tenían, la palabra del Nuevo Testamento. Es mi deber, porque lo he entendido, lo he comprendido, no me puedo separar de aquí. Yo quisiera irme a vivir ya a Guanajuato, yo quisiera irme al mundo, a conocer todo el mundo, pero no puedo, porque estoy ligado a este espíritu, porque Dios me dio entendimiento y me dijo: quiero que creas en la palabra de ellos, para que seas uno, como tú y yo somos uno. Es por eso que el apóstol Pablo allá en Efesios 4:3 le dice a los cristianos de Efesios: solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Te estoy hablando a ti, hermano, a ti que tú entiendes la palabra de Dios, a ti que has entendido que ahora eres un cristiano del Nuevo Testamento, a ti que siempre dices que los de allá andan predicando el Viejo Testamento y que todavía andan enseñando que el diezmo está en vigor, y los sacerdotes cómo se visten, que guardan el sábado, que buscan de la ley. Esas personas están equivocadas, porque esas personas siguen escuchando a David del Viejo Testamento, siguen escuchando a Moisés del Viejo Testamento. Inclusive hay un hombre en Michoacán que dice que es como Abraham, que tiene 7 mujeres también. Ellos siguen escuchando a los hombres del Viejo Testamento, y aquí Cristo está diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no nomás ruego por ellos, sino también por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Estos son los apóstoles. Entonces, si nosotros verdaderamente creímos en ellos, si nosotros decimos somos cristianos del Nuevo Testamento porque nos dirigimos por un espíritu, a nosotros no nos interesa la raza. Para nosotros no existe judío, no existe griego, no existe esclavo, no existe libre. Para nosotros, ¿qué me importa un hombre de ojos azules y qué me importa una mujer guapísima, una mujer fea? No nos importa eso, nos importa el espíritu que tiene esa persona, porque eso es lo que a Dios le importa, el alma. Somos cristianos de esa parte, ¿no? Por eso nosotros entendemos que creímos en la palabra de ellos. Entonces todavía me pregunto: ¿por qué me tengo que unir a Cristo? ¿Por qué yo tengo que unirme a Cristo? En Juan capítulo 15, versículo del 5 dice así. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice la Escritura, nada podéis hacer.
Yo debo de entender que si yo me separo de Cristo, si yo me causo una división, ¿verdad? Y me voy al mundo, no acepto a Cristo, dice la Escritura, que no soy absolutamente nada. No voy a hacer nada, no voy a alcanzar nada. Oh sí, quizás en el mundo sí puedas llegar a tener éxito. Quizás en el mundo sí puedas llegar a ser un hombre muy rico y muy poderoso. Quizás en el mundo puedas tener 5 carros, 3 casas, 20 casas, pero dice la Escritura, ¿con qué le vas a pagar a Dios tu alma? ¿Acaso podrás decirle, Señor, te entrego una casa para que me dejes entrar? No, Señor. ¿Con qué le vas a pagar a Dios? Dice la Escritura que eso va a ser los que no son ricos en Cristo. Entonces, yo debo de entender que si yo verdaderamente, Dios me ha dado ese entendimiento, yo debo de estar pegado a Cristo, porque sin Él nada soy. Muchas personas creen que ellos son los escogidos. Por ejemplo, los whites que están hablando que son la raza blanca, dicen que ellos son los escogidos de Dios. Dicen, nosotros somos los escogidos de Dios. Nuestra cultura es la mejor. Somos blancos, ojos azules, es la mejor cultura. Y si tú te pones a pensar y quieres juzgar, hasta cierto punto tienen razón. Te vas a un barrio como Tepito y te vas a un barrio así como en Nueva York y de repente, ay caray, pues hay diferencia. Pero así ellos creen, en su mentalidad, ellos creen que son los escogidos. Y así estaban los judíos también. Se creían que ellos eran los escogidos de Dios. Se creían, por eso el mundo los odiaba por sangrones. Creían, nosotros somos hijos de Dios. Dios nunca trató de que fueran así. Pero ellos se creían, pues somos los escogidos de Dios. En Romanos capítulo 3, dice la Escritura muy claramente la condición del hombre. Romanos 3, versículo 9, dice así. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron, ¿qué? Inútiles. O sea, ¿de qué me sirve ser un hombre guapo? Y qué bueno que Dios no me hizo guapo. Porque a lo mejor si me hubiera hecho guapo, alto y ojos azules, sería un presumidote. Me creía a lo mejor que soy mejor que ustedes. Qué horrible es que una persona por causa de su físico se sienta que es mejor que otro, o porque tiene dinero siente mejor que otro. Qué tristeza. Yo lo llegué a vivir. Yo llegué a vivir cuando era joven que la alta sociedad no se mezclaban con una persona que era pobre. Lo miraban así como un ciudadano de segunda clase. Qué tristeza es, pero aquí el apóstol me está dando la razón, me está explicando, ¿qué? ¿Acaso nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera, todos están bajo el pecado. Todos hicieron, ¿qué? Inútiles. O sea, eso está enseñando Pablo, que antes de que viniera Cristo, los judíos y los gentiles se habían apartado ¿de quién? Del camino de Dios. Y todos eran una bola de inútiles. Yo les voy a decir una cosa, les he dicho varias veces, a mí cuando estaba joven, me decían que era un joven inútil, me sentía muy mal. O sea, como que te digan, es un joven inservible, no sirves para nada. Me sentía muy mal y eso me motivaba a demostrarles que no era un hombre inútil o no era un joven inútil, que yo podía trabajar. Pero como quiera que sea, cuando reina un necio, tenemos problemas. Cuando reina un necio, cuando tenemos un hombre que quiere dividir, ya sea como presidente, como nación o como familia, cuando reina ese necio, no sabe unir, siempre traerá problemas y divisiones. Yo le pido a Dios que siempre me ayude a enseñar la verdad, aunque nos duela, pero que sea la verdad, porque la verdad es lo que une a la gente, no mis ideas o mis moralidades o mi actitud. Eso no reina, eso no va nunca a guardar la unidad. Y por eso hoy nos damos cuenta verdaderamente de que el hombre, cuando es altivo, hay muchos problemas. De hecho, ustedes saben que la altivez es un pecado muy grande para Dios. Y eso es lo que causa siempre la división en muchos de nosotros. Por eso hoy les pregunto a ustedes, ¿tenemos problemas de división? Como dije hace rato, cuando el hombre está saciado de pan, existen los problemas. Cuando el hombre no tiene necesidad de Dios, existe la división. Se separa de Dios.
La pregunta que yo les hago a ustedes, ¿somos un cuerpo? ¿Estamos verdaderamente trabajando como un cuerpo? ¿Ustedes saben cuál es la función de un cuerpo? ¿Algunos de ustedes saben algo del cuerpo humano? ¿Algunos de ustedes como predicadores pueden dar una explicación cómo funciona este cuerpo humano? ¿Tienen alguna idea de cómo funciona un cuerpo o simplemente no sé ni cómo trabaja esto? Yo creo que todos tenemos idea de cómo trabaja un cuerpo. El ojo, la oreja, la nariz, las manos, todas funcionan para que este cuerpo tenga un funcionamiento. De repente el dedo no quiere trabajar. Si de repente mi lado izquierdo se empieza a tambalear, es que me está pegando una embolia. Se está enfermando el cuerpo y voy a enfermar. Pero el cuerpo trabaja tan perfectamente que solamente si entendemos lo que funciona el cuerpo, vas a entender cómo debe de funcionar la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, quizás el Espíritu nos pueda decir cómo puede funcionar un cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice así. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Te estoy hablando a ti, hermano, a ti que tú ya dices, eres mi hermano, somos hermanos, yo soy el dedo, tú eres la oreja, yo soy el ojo, tú eres la... Ya te estoy hablándote a ti. A mis invitados, escuchen lo que dice el Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a un cuerpo para empezar a trabajar en una función, y cada uno tiene una función, pero no es justo que de repente le dejemos toda la oreja, ¿verdad? No es justo que de repente digan, pues está el ojo lo puede hacer todo. Eso no es justo. Primera de Corintios 12 dice versículo 21, dice así: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, el ojo en sí no puede decir a los pies, mis ojos no le pueden decir a mis pies, no te necesito pies, yo puedo ir a la iglesia solo. El ojo está equivocado, no puede. Pero también los pies no pueden dejar de caminar y dejar que el ojo se ponga a caminar. Va a ser ilógico, no va a trabajar la función. Yo espero que estemos entendiendo exactamente el propósito de un cuerpo y no nos hagamos que no entendemos que es el Espíritu que nos habla. Porque de repente hoy lo oímos, pero durante toda la semana si vio ni me acuerdo. Porque a mí no me interesa unirme a Cristo. Pero igual, yo creo que Dios nos ha dado ese poder de discernir en a quién voy a seguir. Yo creo que si una persona me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a darle vuelo a la hilacha, yo quiero irme a las barras, adelante. Dios nos da Dios nunca se va a meter en tu vida si tú no quieres agradarlo, si no te quieres unir a Él. Él no se va a meter, olvídense. Y esta iglesia nunca va como otras iglesias que te andan siguiendo, no. Si tú no quieres seguir a Cristo y quieres seguir en el mundo, adelante. Yo hasta a veces le digo, bueno, qué valor de darle la espalda a Dios, qué valor de decirle a Dios, no me interesa tu palabra y yo me voy. Pero también dice la Escritura que los que se olvidan de Dios, Él también se va a olvidar de quién, de ellos. Y que si ahorita te ríes, al último que va a reír va a ser Él, porque en tiempo y espacio todos vamos hacia Él. Entonces el pie no está haciendo su trabajo y le damos más carga a quién, al ojo. Hay hermanos que hacen unos comentarios muy buenos comentarios. Me han dicho, oye hermano, si hiciéramos esto, hiciéramos lo otro, qué bien, hazlo. Ustedes creen que no hay trabajo, ustedes piensan que a lo mejor el único trabajo que hay es de predicar en la iglesia. No, hay mucho trabajo. Hay hermanos que a veces se ponen, nos vamos a convivir, oye, qué suave nos la pasamos, pues no hacen nada más es el domingo y papá, y si te veo a Dios. A unos ya ni los alcanzamos a saludar. Pero el mandamiento este es un mandamiento, saludaos los unos a los otros. Es un mandamiento. No es que yo, no quiero, no, yo tengo que saludar. Ese es el mandamiento que Dios me puso. Y no nomás saludar, tengo que convivir con mis hermanos. Pero muchos de nosotros tenemos muy buenas ideas, pero no las llevamos a la acción.
Nos paramos hasta cierto punto y ya no. Porque por un solo miembro, hermanos, no es el cuerpo. Así parece, pero un solo miembro no es el cuerpo. Primera de Corintios 12, 19, ahí dice también. Porque si todos fuéramos un solo miembro, entonces, ¿dónde estaría el cuerpo? Si nada más es uno el miembro, nada más es uno el que está haciendo nada más las cosas, pues entonces ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la función del cuerpo? No está trabajando la función del cuerpo. No hay unidad. ¿Dónde está? Ahora, tengo que entender por qué me tengo que unir a Cristo. La otra vez una hermana se quejaba diciendo que nada más uno, otro y otro nada más son los que trabajan en la obra del Señor. Y le dije, ¿de qué te sorprende? Toda la vida el 2 y el 5% son los únicos que trabajan dentro de la iglesia. Eso, quién sabe si algún día podría cambiar. Si la palabra de Dios pudiera motivarlos a ustedes, así, no, yo tengo que trabajar más en las cosas de Dios, estar más psicológicamente trabajando con Dios, qué bendición tan grande sería. Sigo pensando y les pregunto otra vez, ¿por qué unirme a la iglesia? ¿Por qué unirme al cuerpo? ¿Fue porque nosotros? O sea, a nosotros llegamos así y entramos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me tengo que unir a este cuerpo con estas personas que ni conozco? Personas que quizás yo nunca he tratado porque no quieren. Porque ahí estamos. Pero no quieren tratarlas, no quieren convivir, no quieren cenar. ¿Sabes qué? Una vez me dijo una hermana, y cierto lo creo, cuando se termina siempre se juntan los mismos grupos. Siempre son los mismos. Claro, pues yo me llevo bien con mi prima, yo voy bien con él, con ellos nada más, pero con los demás, sola, ¿cómo te va? Y bye bye. Con ellos no convivo. Nada más un saludo y hasta aquí. Porque pues no son de mi categoría, no llegan a mi nivel. Quizás por eso no me junto con ellos. No sé exactamente cuál es el problema, pero ¿por qué me tengo que unir a la iglesia? En Hechos 2:47, quizás la palabra de Dios me puede explicar por qué tengo que unirme a la iglesia y qué es lo que hacían los primeros cristianos. En Hechos 2:47 dice así. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. ¿Quién me añadió a la iglesia de Cristo? Yo estaba listo para añadirme a la iglesia de mi cuñado. Mi cuñado era un pastor muy privilegiado allí en Cortázar. Ahora está en Virginia, es un hombre que lo tienen muy en alta estima. Habla hebreo y arameo y sabe todos los idiomas. Y cuando yo estaba listo para entrarme a esa iglesia, nada más que no les entendía cómo entrar, el Señor me añadió a su iglesia. Fue añadido a la iglesia de Cristo. Él me añadió. Tú no me añadiste. Y el hermano me enseñó, no hermano, es Dios. Y siempre que decía, muchas gracias hermano, no hermano, dele gracias a Dios, porque Él fue el que me trajo aquí. Y gracias a Dios porque Él fue el que me envió para que usted fuera añadido a este cuerpo. ¿Sí me entienden? Por eso tengo que unirme a la iglesia, porque Dios, ¿qué? Me añadió a la iglesia. ¿Y qué hacían los primeros cristianos? Ahí lo vemos claramente. Dice, el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. El 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, inclusive vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso era una iglesia verdadera, una iglesia que luchaba por la unidad y por predicar el evangelio a otras personas. Hoy en día ustedes lo han reconocido. No existe la unidad. Porque Dios, desde el principio, siempre quiso que sus hijos estuvieran con Él. En el jardín del Edén, hijos, estén conmigo. Yo les doy el pan. Yo les doy, ustedes tienen yo imagino que cuando Dios les hablaba, era una cosa, un gozo alegre que alegraba el cuerpo. Se sentían contentos cuando Dios les hablaba a sus hijos. Era una paz, no necesitaba necesidad, no se estresaban. No se preocupaban de nada porque Dios les suplía todas sus necesidades, todo lo que ellos querían, Dios los tenía ahí. No se separen de aquí, hijos. Quédense conmigo. Pero vemos que siempre el hombre no va a querer. ¿Pero por qué? Porque nosotros sabemos lo que divide el cuerpo, hermanos. Nosotros ya lo sabemos. No hay que buscarle 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice claramente el apóstol lo que divide al cuerpo. Dice así, Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios,
fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Díganme otra vez, ¿qué es lo que me divide de Cristo? Los adulterios, las fornicaciones, los deleites del pecado. Me fascina no venir, me fascina estar viendo la televisión, me fascina estar viendo la internet, me fascina porque ahí encuentro la satisfacción que busca mi cuerpo. Me fascina, y por eso es lo que causa que no seamos uno en Cristo. Sí, cuando va a haber un pequeño problema, ahí vamos a ver cómo salta la liebre. Ahí vamos a ver al hermano quejándose, diciendo cosas, pero esa persona nunca en la vida ha tenido ganas de unirse a Cristo. En septiembre 11 parecía que los United States se habían unido. Después de septiembre 11, cuando hubo el ataque terrorista allí en Nueva York, todos los americanos se unieron as one. Oh, United America, somos uno. ¿Cómo es posible que nos han atacado? Y mirabas a todos de todas las razas, todos los colores, diciendo que eran uno y uno y uno. Fue un engaño. Fue un completo engaño. Fue una emoción nada más. Porque hoy te das cuenta que la nación está dividida. Por todos lados está dividida. Y lo que tenemos es lo que nos merecemos. Pero ahí vemos el engaño. El hombre carnal produce esa disensión. Produce ese problema. ¿Sabes qué es disensión? Es disputas, alegar. Nada más, como digo, como ya tengo bastante comida, puedo ir a alegar, puedo ir a protestar, puedo ir a discutir. Simplemente es la carne. Como dije hace rato, un pecado muy grande es la altivez. Y la altivez hacia Dios. Porque así son. Los hombres, los líderes, no aceptan el consejo de Dios. Ellos piensan que pueden mejorar y que pueden unir a un país. Es imposible. Es imposible porque estás lidiando con pura carne. Es imposible. La unidad es en el cuerpo, en la iglesia. Por eso hoy sigo preguntando, ¿por qué me tengo que unir a Dios? ¿Por qué me tengo que unir a Dios? Siempre me pongo a pensar en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa que me vuelve loco, no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que un hombre como Adolf Hitler pudo convencer a los alemanes para hacer tanta estupidez? ¿Cómo es posible que este hombre hablaba y lo que él hablaba hacía que los alemanes se sintieran tan grandes y pudieran haber matado 26 millones de gentes? Vean un día el reporte de qué pasó ahí. Todos estos alemanes unidos con Hitler para acabar y destruir al judaísmo y a los demás también, a los que pusiera por delante. Los unió este hombre. ¿Qué poder tan grande tenía para convencerlos? Que después de todo lo que hizo, muchos decían, ay, no supimos cómo estuvimos tan ciegos de esta cosa. Hoy se está repitiendo la cosa. Cristo no puede convencer al mundo de unirse a Él. Cristo no puede convencer al mundo de unirse a Él, no puede. Y lo dijo ahí en Mateo 13:14, dijo, ancho, Mateo 7:13 y 14, dijo, ancho es el camino a la perdición. Y muchos van para allá. Muchos van para allá. Y muy angustito el de la salvación, y muy pocos lo hallarán. Si se fijan, Cristo no puede convencer a la carne de unirse a Él. Pero habló aquel diablo y a ese sí le hicieron caso. Luego se unieron y hicieron una matazón. Cristo quizás no pueda convencernos a nosotros tampoco. Yo me pongo a pensar y yo no más predico, pero yo cómo convenzo a la congregación de unirse a Cristo. No tengo ni idea ni a dónde voy, ni de dónde, no sé ni a dónde voy, nada más vamos ahí, síganme. A veces me pongo a pensar en los judíos cuando iban tras de Moisés. ¿A dónde nos llevas, Moisés? Ahora, ¿de dónde nos vas con este calorón y estos climas, estas víboras por todos lados? ¿A dónde nos llevas, Moisés? ¿A dónde vamos? Dime, explícame. Estoy casi a punto de darte cañón. No sé. Yo no sé. Yo no sé si Dios verdaderamente pueda convencernos a nosotros de unirnos. ¿Y por qué no puede? Porque somos carne. Porque el deleite, la pasión, el orgullo y la altivez están bien arriba ahorita.
En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. ¿Cómo yo puedo explicar esta escritura cuando el Espíritu está rogándole a cada uno de nosotros a unirnos en una misma mente y en un mismo parecer? La mente sabemos que es la mente de Cristo y debemos de tener todos esa misma mente, pero si yo empezara a excusarme, si yo empezara a ustedes a excusarlos, a decirles, no se preocupen, hermanos, el domingo que vienen y dan su ofrenda, ahí lo que les sobra, nos vamos a ir al cielo, hermanos. No se preocupen, hermanos, estamos dentro del Evangelio, estamos bien, no se preocupen, vamos bien camino al cielo. Si yo hiciera eso, sería porque ustedes me están manteniendo. Sería porque ahorita que no se vaya ni uno, porque cada uno representa $1 que me va a hacer mi pago. Pero gracias a Dios no es eso. La verdad es que aquí el Espíritu está rogándonos que seamos de una misma mente y de un mismo parecer y que no haya de vosotros ninguna división. Pero sí la hay. Sí la hay porque la existe y la va a existir. Y todo el tiempo va a haber esa división de a buscar mi grupo, de hacer lo que yo quiera nada más. Esa división es pecado. La otra división de crecimiento espiritual, eso es normal. Niños, jóvenes y adultos, eso sí es normal. Adultos pocos, pero sí hay esa división. Sigo preguntándome esa pregunta: ¿por qué unirme a Dios? La verdad, hermanos, una de las razones por qué me quiero unir a Dios es que yo no quiero terminar un día en la carne. Yo no quiero haber empezado en el Espíritu. Yo no quiero decir, bueno, empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Yo iba a la iglesia de vez en cuando, los domingos. Ahora que soy viejo estoy amargado y estoy triste, no tengo ni... Hay personas que llegan que son hermanos, llegan a los años viejos y se sienten enfermos, y como nadie nos visita, se sienten, mis hermanos, bola de acá, bola... Espérame tantito, espérame. Un cristiano verdadero, cuando cae ya a la cama y le dicen, oye, tienes un cáncer. Padre, estoy listo. Ya viví, ya hice lo que tuve que hacer, peleé la buena batalla, le eché ganas. Tú sabes todo, Señor. Y si un hermano me visita, muchas gracias por visitarme. No tengo, pero si los hermanos no tienen la capacidad de ver en el servicio y no visitan, pues es su problema de ellos. Pero el cristiano estando ya ahí, está terminando bien, está terminando en el Espíritu. Es por eso que unirme a Dios es porque yo no quiero acabar como los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice así. Gálatas 3, fíjate lo que dice, porque da esta tristeza estas palabras que el apóstol Pablo dice. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necio soy, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora van a acabar ¿qué? Por la carne. ¿Cómo se podía explicar esta escritura a nosotros? Oh, hermanos insensatos, ¿por qué no obedecen la verdad? A vosotros que ya entendemos lo que es el Evangelio, entendemos claramente la muerte, sepultura y resurrección, de estar siempre unidos. Dice, pues ¿cómo? ¿De quién recibieron ustedes la bendición del Espíritu? ¿Por su vida carnal que llevaban? ¿Porque eran muy buenas personas? ¿O lo recibieron por haber obedecido con fe la palabra de Dios? Porque el recibir el Espíritu es la salvación de vuestras almas. El recibir el Espíritu es el crecimiento espiritual que Dios da a las familias, el amor que Dios le da al hombre. El Espíritu es el amor de Dios. Dice el Espíritu Santo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, pues ahora van a acabar en la carne. ¿Pero por qué? Porque ya no quisieron unirse al Espíritu. Estaban tan ocupados en la carne, en las cosas materiales, que ya no hubo tiempo de unirnos al Espíritu. Por eso, al menos en mi punto de vista es, yo me quiero unir a Dios porque no quiero acabar mis días en la carne. O como aquella escritura que dice, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, para cuando vengan aquellos tiempos digan, no tengo contentamiento. ¿Por qué quiero unirme a Dios? Porque creo que es una gran oportunidad que Dios nos da. Créanmelo.
El mundo entero no quiere unirse a Dios. Adán y Eva no lo hicieron. Después Dios le da una oportunidad al hombre de volverse a unir en el diluvio. Dios le dice a Noé, dile a la gente que se unan a mí, que trabajen en el arca, que yo espero que estén conmigo y los voy a bendecir y no los voy a destruir. No quisieron. ¿Se va a llevar el agua todo eso? No quisieron. Después Dios se da cuenta que el hombre se vuelve a dividir. Escoge a Abraham, a su siervo Abraham. Dice, Abraham, quiero unirme contigo. Fíjate, nada más Abraham, unirme contigo, levanto una nación, y no quisieron unirse a Dios. Ni Noé, ni Adán, ni los gentiles, ni los judíos, ni los cananistas, ni los babilonios, ni los sirios, ni los romanos, nadie se quiso unir a Cristo. Nadie se unió a Dios. ¿Qué oportunidad tan grande tenemos de nosotros sí unirnos a Cristo? ¿Qué importante sería decir, ¿sabes qué? Si el mundo entero no lo hizo, si a ellos no les importó nada de seguir, yo sí quiero seguir a Cristo. Porque ¿saben una cosa? Jesucristo sí lo hizo. En Juan capítulo 10, versículo 30, claramente dijo unas palabras que nadie les había oído más que Él. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesucristo dice, yo y el Padre, uno somos. Fíjate hasta dónde se oyen estas palabras, solamente de Jesús diciendo, yo y el Padre, uno somos. Qué gran oportunidad podemos tener si verdaderamente nos unimos a Cristo. Así que esa es la pregunta. ¿Cuál es la razón de unirme a Cristo? Hoy muchos cristianos se unen al mundo, pero no son cristianos. Hay gente que confunde esa palabra. Dice, soy cristiano, pero no te unes a Cristo. El cristiano fiel, verdadero y dinámico estará con Cristo en las buenas y en las malas, porque la promesa de Dios está cumplida. El cristiano verdadero siempre estará con Dios en las buenas y en las malas, a tiempo, y siempre estará predicando a tiempo y fuera de tiempo. Él ha entendido que con Cristo está juntamente, ¿qué? Crucificado. Apocalipsis 2:10 dice la Escritura así, Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tengas tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fíjense, hermanos, el cristiano tiene que saber esto, que Satanás nos va a probar, Dios le va a permitir que nos pruebe. Quizás llegaremos a sufrir muchas cosas por ser cristiano, tribulación, pero nunca nos separaremos de Cristo, porque Él dice claramente, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Solamente aquellos que se dividen de Cristo, aquellos que se separan del amor de Dios. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, que obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acuérdense que siempre la palabra oiga significa que obedezca. Así es que no puede el Padre obligar a nadie. Dios no puede obligar a nadie que vayan tras de Él o que se unan así. Eso va en contra de su voluntad. Él advierte que sin su amistad, que sin su amor, nada somos, ni lo vamos a hacer nunca en este mundo, ni tampoco en la eternidad. Así es que yo les pregunto, ¿no son buenas razones por las cuales debemos de unirnos a Cristo? Si usted considera que no son, la verdad, honestamente, pues este no es el lugar. Estamos perdiendo tiempo. Pero si consideras que estas son buenas razones para seguir a este buen pastor, porque él conoce a sus ovejas, él las llama por su nombre y sabe quiénes son. Bueno, pues el tema era eso, la unidad. Si la iglesia está unida,
Cualquier persona que venga a vernos se sentirá cómodo, porque es en la unidad donde el invitado puede ver a Cristo, donde vemos a Cristo trabajar en los hermanos como un verdadero cuerpo espiritual. Que Dios los bendiga y les dé mucho entendimiento, y siempre sea una persona que ya sabe lo que es el Evangelio y quiera unirse a Cristo, pase al frente mientras tomamos la cena. Si esa es su decisión, Dios lo está esperando.